de la aorta abdominal y de la diafragmática y de la renal. Inervada por los nervios simpáticos de T10 a L1. Toda una anatomita, ¿no? Hay una cosa más. Bueno, la glándula suprarrenal tiene dos partes de histológicas, ¿no? Así que le encanta la histología. Histología de Rogier, histología de Ham. Seguro el de Ham no leyeron que ese es el espectacular de histología. El de Russell, ¿no? Y es anatomía. Bueno, anatomía de testículo equivale a histología de Ham. Y anatomía de Rogier equivale a histología de Russell. Ya lo que se perdieron con histología de Ham ya es como perderse anatomía de testículo, las carietas, así más o menos. Bueno, la corteza y la médula. Entonces la glándula suprarrenal tiene corteza y tiene médula. La corteza es el 80% de la glándula y la médula es el 20% de la glándula. La corteza segrega cortisol, aldosterona y andrógeno, hormonas masculinas. Y la médula segrega adrenalina y noradrenalina. No se olviden de eso. En este caso, no hablaremos de la médula porque es hablar del sistema simpático, que es otro tema más adelante. Entonces hablaremos de la corteza, de la glándula suprarrenal. ¿Listo? No se olviden entonces que corteza segrega tres tipos de hormonas: aldosterona, cortisol y andrógenos. La médula segrega adrenalina y noradrenalina, también llamada epinefrina y norepinefrina. Bueno, entonces hablaremos de la corteza. La corteza histológicamente se divide en tres zonas. Una zona glomerular, porque tiene como unos globitos así, como un glomérulo. Glomerular. Una zona más ancha, que es el 75% de la corteza, que es la más abundante, fascicular. Y una zona más interna, que es el 10%, reticular. Y este debería ser el 15, ¿no? Vamos a ver por ahí va, ¿no? ¿Listo? Entonces la corteza se divide en esas tres. La zona glomerular va a producir, las tres como tal pueden llegar a producir las tres hormonas. Las tres pueden llegar a producir las tres hormonas. Aldosterona, cortisol y andrógeno. ¿Sí? Pero siempre va a haber una hormona que se produzca un 90% más que las tres, en cada capa.
Entonces en la zona glomerular va a producir sobre todo mineralocorticoide. Mineralocorticoide. Corticoides. ¿Cuál? Principalmente aldosterona. Aldosterona. La zona fascicular va a producir glucocorticoides. ¿Cuál? Cortisol. ¿Por qué se le llaman corticoides? Porque son de la corteza y son derivados del colesterol, de esteroides, son derivados de grasa, todas estas hormonas. Y la zona reticular vendría a formar otro corticoide, pero en este caso es un esteroide sexual. O sea que no solamente las hormonas producen hormonas sexuales, ya saben, las hormonas producen la mayoría de las hormonas sexuales, pero esto vendría igual a producir hormonas sexuales. O sea que si un niño nace con un problema de hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿qué va a tener? Si una niña nace con hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿qué va a tener? Sus genitales no vamos a saber si es niño o niña, ¿no? Va a tener un pseudohermafroditismo, ¿no? O sea, va a tener un glúteo un poquito más grande o un micropene y sus labios van a querer, se han fusionado con su cuerpo. Entonces es una niña, pero que su órgano sea como debilitado. Y eso se llama hiperplasia suprarrenal. Eso se llama pseudo. Hermafroditismo en humanos. Hermafroditismo quiere decir que tiene ovario y tiene testículo, y eso no hay en humanos. ¿Qué tiene la niña? Ovario adentro, pero se le han sus genitales externos, se le han querido virilizar. El problema es genitales externos. ¿Pero por qué? No es de los ovarios el problema, es de la glándula suprarrenal, produjo muchos andrógenos. Y es hormona sexual masculina los andrógenos. Entonces, hiperplasia suprarrenal, o sea, como un tumor en la glándula suprarrenal, se produjo andrógeno en exceso. Entonces, esa niña tiene andrógeno en exceso. ¿Sí o no? Ya saben entonces qué produce la hiperplasia suprarrenal, ¿no? Pseudohermafroditismo femenino. Y en el varón igual puede producir, pero en este caso no es que se feminizan. Puede haber, pero por otra causa. En el caso de los niños que nacen con hiperplasia suprarrenal, ¿qué creen? ¿Ginecomastia? No, pues produce andrógeno en exceso, hormona sexual masculina. ¿Qué iba a tener? Como ustedes, nosotros. Es la placa de mayor proporción está superadaptado. Ya saben. Suprarrenal congénita, hiperplasia suprarrenal. Esa se la voy a dar una investigación por nada más. Todos estos casos raros ya de investigación. Ya, ustedes saben. Deben ser todos una y otra. Bueno, jóvenes, comencemos con la aldosterona. La primerita. Bueno, ¿cuál es el principal estímulo para que se liberen estas hormonas?
¿Ah? ¿De dónde viene el estímulo? ¿De dónde? Bueno, en el caso de la médula suprarrenal, el estímulo es nervioso, para que se libere la adrenalina principal. Porque es como si fuera un tejido nervioso la médula. Pero la corteza es glándula, entonces tiene que ver un tipo de hormonas. Ya, y de otras cosas también, claro, pero tiene que ver un tipo de hormonas. ¿Qué hormonas estimula la corteza suprarrenal? No es que hay un eje central, igual que la tiroides, ¿no? ¿Cuál era el estímulo central de la tiroides? TSH, TSH y T3. Aquí cómo es. El hipotálamo libera CRH. La hipófisis libera ACTH. Y ahora la corteza libera cortisol, aldosterona. ¿Ya? No se olviden de ese eje central. También el eje central está aquí. ¿Ya? ¿No te lo puedo volver a repetir? Pero cuidado. El hipotálamo o hipopótamo libera CRH, hormona liberadora de corticotropina. La CRH actúa en la hipófisis y la hipófisis libera ACTH, adenocorticotropina, o simplemente corticotropina. O sea que corticotropina quiere decir que tiene afinidad a la corteza de la glándula suprarrenal. De ahí viene su nombre, cortico de corteza. Tiene afinidad a la corteza de la glándula. Y esa corteza libera cortisol, aldosterona y andrógeno. ¿Ya? ¿Listo? Ya, gracias, doctor. Y la CRH se llama hormona liberadora de corticotropina. ¿De cuál va a ser su función? Liberar corticotropina. ¿Y cuál es la corticotropina? La ACTH. Bien, jóvenes. Libera CRH. La CRH actúa en la hipófisis, en la adenohipófisis. Pues ¿cómo vas a ver la adenohipófisis que tiene que liberar para CRH? ¿Cómo vas a ver? ¿Quién le va a estimular? La CRH del hipotálamo lo estimula. Y la hipófisis libera ACTH. La ACTH se va al torrente sanguíneo en el cuerpo y no que va a actuar en todo el cuerpo. La ACTH todo tiene afinidad a la corteza de la glándula suprarrenal. Llega a la corteza y se libera cortisol. El cortisol sube los niveles en sangre y cuando ya está elevado en sangre, pues va a saturar los receptores de cortisol del hipotálamo hipófisis. Entonces el hipotálamo hipófisis ya deja de liberar CRH y ACTH porque ya hay cortisol. Entonces así se controla el nivel de cortisol. ¿Sí? Una vez cortisol baja sus niveles, ya bien puede volver a liberarse CRH y ACTH otra vez. ¿Ya? Entonces, uno de los principales estímulos es ACTH, pero va a ser principalmente para el cortisol. Puede ser para los tres, pero va a ser el principal estimulante el cortisol. ¿Ya? Cortisol. ¿Jóvenes? Ya. Bueno, efectos de la aldosterona. Estimulantes para que se libere aldosterona. Primero, estimulantes para que se libere aldosterona. El primero, ACTH. Pero el ACTH es secundario. O sea, no es el principal para la aldosterona. ¿Cuál va a ser, vamos, el principal estimulante de liberación de aldosterona? ¿Vos sabés qué se llama ese sistema?
Termina angiotensina aldosterona. Entonces, ¿cuál es el estimulante para la aldosterona? Angiotensina 1 o 2. 2. ¿Y qué es esa equimosis que tiene aquí? Angiotensina 2. Sí, porque tenía que estar ahí para fumar. Yo miro qué trastornos podían tener. Aquí hay un trastorno dermatológico también. ¿Ah? Y este está medio malichingo. Yo sé quién se ha desvelado, quién no se ha desvelado estudiando. Muy malo, pues, porque se estudia de día, no de noche. ¿Lo ves? Sí, sí, vale. ¿Listo? Y vos tenés pequitas, ¿no? ¿Qué dice? Y tenés igual Esa es la disminución de la pigmentación. ¿No? O sea, igual un proceso dermatológico por, ¿cómo se llama? Es la bacteria. Después le digo. Bueno, jóvenes, efecto de la aldosterona. Bueno, estimulante, ya dijimos ACTH. Segundo, Angiotensina 2. angiotensina 2. Muy bien. Este va a ser el principal estimulante que se libera la aldosterona. Angiotensina 2. ¿Cómo es ese sistema? A ver, vamos, repasemos. Tenemos aquí la cápsula de Bowman, ¿no? Túbulo contorneado, alta de Henle, otra vez túbulo contorneado y túbulo colector. El vaso sanguíneo viene por aquí y sale y va rodeando el vaso sanguíneo, ¿sí? Sí, cierto. La nefrona. Tiene que llegar volumen de sangre aquí, a la anterior a 20. Bueno, igual tiene que pasar el volumen de sangre, tiene que venir por acá el volumen. Pero Listo. sí, Está en un íntimo contacto con la nefrona de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasaría si disminuye el volumen de sangre? Está muy bajo el volumen de sangre que le llega al riñón. Quiere decir que la presión está baja, ¿no? Ya. Las células juxtaglomerulares que rodean al túbulo contorneado distal, ahí van a estar, principalmente. Aquí, células juxtaglomerulares y maculares. Son células que son sensibles a la falta de volumen de sangre y son sensibles a la falta de sodio. Entonces, cuando baja el sodio también, cuando baja la presión arterial o el volumen sanguíneo, entonces liberan estas células al torrente sanguíneo renina. ¿Y qué hace la renina? Entonces, estas liberan renina. ¿Qué hace la renina ahora en el torrente sanguíneo? En el torrente sanguíneo, la renina transforma el angiotensinógeno del hígado en angiotensina angiotensina 1. Aquí te venís ¿lo ves? Uno más retorcidito. ¿Ya? Entonces, la renina transforma la angiotensina o angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene efecto importante, digamos, potente.
ECA. La ECA. Not a hobby. ¿Qué quiere decir eso? No tengo un hobby. Bien. Solo estudio medicina. Bien. No hay vida social. No debería tener vida social. No, ¿Tiene vida ya social? no hay. Está mal. No le digas a Said que apenas sale No le de digas casa. a Said, Después ya lo lo obligamos a Pero si se salir. lo ve bien sociable, Lo obligamos a salir al Estudio, Said. estudio, digo. ya Somos ustedes me lo van a malos enviar ya también. Apenas sales a ver. Bueno, entonces las reninas Vamos a transforman Sí. el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la ECA. enzima convertidora de angiotensina. Y esta ya tiene un efecto vasoconstrictor. Como que aprieta la manguera para que la sangre vaya más rápido y ya no le falte volumen sanguíneo. Y esta es la que tiene efecto sobre la capa glomerular y estimula una enzima llamada aldosterona sintetasa. Entonces va a sintetizar, va a acelerar la síntesis de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Efectos de la aldosterona. Vamos aquí, pongámoslo aquí. ¿Qué efectos tiene en el organismo? La aldosterona principalmente actúa en el riñón. Actúa en el Exactamente. riñón. ¿En dónde? En los túbulos colectores. En los túbulos colectores. Le voy a decir. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Reabsorción de sodio. Entonces, efectos. Reabsorción de sodio. O sea que el sodio se va a reabsorber a la sangre, no se va a eliminar en la orina. Porque ¿qué hace el sodio? Aumenta la presión arterial, ¿no? Por eso que el cardiólogo le dice, si tiene la presión alta, no tomes sodio, sal. Pero por ahí le planta los jugos azucarados esto, ¿no es? Y vos lees los jugos azucarados y dices, cloruro de sodio, dices. O sea que porque es dulce, también crees que no tiene sal. Tiene. Estos jugos artificiales, ¿no? Tienen cloruro de sodio. Entonces la presión siempre se pasa. Bueno. Así que a lo natural, a la mitad. Bueno, pues ya saben, la angiotensina 2, vasoconstricción y estimula a que se produzca aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio. Aumenta la presión arterial. Y excreción quiere decir que va a eliminar en la orina potasio e hidrógeno. Eso hace la aldosterona. Entonces aumenta la presión arterial. Entonces cuando falta el volumen, cuando el paciente está deshidratado, cuando el paciente tiene una hemorragia, entonces se va a activar el sistema renina para aumentar la presión arterial. Pero ya los pacientes adultos mayores, ya que sufren ya de arterias calcificadas, ¿no? Arterias rígidas, ya este sistema como que es vicioso, que ya está haciendo un daño. Ya todo el tiempo se está liberando angiotensina, entonces el paciente ya no va a controlar la presión arterial por sí solo, ya se va a comenzar a subir la presión, ya no puede controlar el organismo. Entonces tenemos que más bien cortar este sistema con medicamentos.
que me elimine la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, los primeros que utilizamos para tratar la hipertensión arterial son los IECA. ¿Cómo se llama la enzima? ECA. Y si yo le pongo la I de inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. ¿Qué familia de medicamentos es eso? ¿Ah? ¿Qué tabletita toma sus abuelitos, sus padres para la presión arterial alta? El primerito que toma, espineta, que es para más bien evitar coágulos de la sangre. Claro que también se le da, pues, pero no para la presión. Enalapril. Mi mamá toma y casi todo el tiempo la contraria. Enalapril de 10. Pero tiene un efecto indeseado en el pulmón intensivo, ¿verdad? Tóxica. Puede llegar a ¿ya? Entonces ya actuamos, ya más bien queremos, no queremos darle IECA porque ya no le causa efecto. No, mejor cortemos todos los receptores de la angiotensina, antagonista de los receptores de la angiotensina. Los sacamos mejor todavía que los IECA. ¿Ya? Bueno, nos vemos en la clase de farmacología de aquí a 2 semestres. Ahí anótense. Farmacología con el doctor Alcácer. Oye, seguro. ¿Ah? Seguro. Pero debería. Bien. No, ya pues uno ya no puede dar de más cosas ya por falta de tiempo, pues. Ya también trabajo en otro lado, pues también ya. ¿Ah? ¿Farmacología? He dado, no, pero he dado 1 y 2 he dado. Ahorita estoy dando emergencias. ¿Ves? Bien, vamos jóvenes, sigamos acá. La aldosterona entonces aumenta la presión arterial porque retiene sodio, elimina potasio y elimina hidrógeno, o sea, elimina ácido. Bien, eso hace la aldosterona. ¿Qué pasaría si hubiera un exceso de aldosterona? Que sé yo, un tumor productor de aldosterona de la glándula suprarrenal. ¿No? Un exceso de aldosterona. Hiperaldosteronismo se llama eso. Hiperaldosteronismo. Así, aquí tenemos los efectos, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa si tengo hiperaldosteronismo? Así tengo. ¿Qué le va a pasar al sodio del cuerpo? ¿Se va a elevar en la sangre o se va a disminuir en la sangre? Hipernatremia, ¿no? Hipernatremia. Más de 145 miliequivalentes. Y si se eleva el sodio, ¿cómo va a estar la presión del paciente? Alta. Hipertensión arterial. Retención de líquido. Edema. ¿Sí? ¿Qué más? Así difícilmente. Puede ser, pero más bien en mi hígado. No es rico. Colágeno, así queda tu piel. Así de difícil la vida. Dice que bueno ya. Pero ustedes no necesitan colágeno, están jóvenes todos ustedes. Tienen exceso de colágeno. Ya dejen a mí. Bueno, entonces el paciente va a tener hipernatremia, hipertensión arterial, edemas. ¿Cómo va a estar el potasio de su sangre? Bajísimo, porque lo está excretando. Hipopotasemia o hipocalemia se llama eso. Calambres, claro que sí. Muy bien.
¿Y el nivel de oxígeno? ¿Cómo va a estar el hidrógeno de su sangre? Bajo. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué trastorno del pH va a tener? Acidosis o alcalosis. Alcalosis metabólica, muy bien. Ya saben. Y todo lo que produce el hiperaldosteronismo. Lo contrario, si no hay aldosterona, hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo. Ya ustedes saben en el hiper, ya díganme el hipo. Presión baja, hipotensión. Hiponatremia, muy bien. ¿Por qué? Porque se está eliminando, ¿no? Hiperpotasemia, nos olvidamos de poner acá un estimulante de aldosterona que se refiere hipercalemia. Este es un estimulante también para que se libere aldosterona. ¿Por qué es un estimulante? Porque la aldosterona más bien elimina el potasio. Entonces, si vos tenés exceso de potasio en tu sangre, se tiene que liberar aldosterona para que se elimine. Entonces, si tenemos bajo aldosterona, ¿no? Entonces, pues el potasio se va a elevar. No va a haber quién lo elimine. ¿Y cómo va a estar el hidrógeno en la sangre? Elevado. Entonces, el hipoaldosteronismo, ¿qué va a producir? Acidosis metabólica. Listo, sencillo. Tratamiento del uno y tratamiento del otro. Tratamiento del hiperaldosteronismo. Si es un tumor productor de hiperaldosteronismo de la glándula suprarrenal, pues hay que extirpar. Pues, ¿y qué fármaco se da? Pues inhibidor de la aldosterona, antagonista de los receptores de aldosterona. ¿Algún medicamento que va? Antagonista quiere decir que bloquea sus receptores. Antagonista quiere decir que hace el efecto contrario. ¿Entiendes? Agonista quiere decir que potencia el efecto de una sustancia. Antagonista que bloquea el efecto de la sustancia. Eso es mi farmacología cuando usted tiene eso. Antagonista, claro. Entonces usted dice agonista, entonces potencia el efecto. Antagonista que bloquea el efecto. Entonces si yo digo antagonista de la aldosterona, bloqueo los efectos de la aldosterona. Entonces si tiene exceso de aldosterona, entonces yo voy a bloquear su efecto con un antagonista de aldosterona que se llama espironolactona. Espironolactona. ¿Vale? El que bloquea el efecto de una sustancia. Y yo te digo antagonista de aldosterona, digo que bloqueo los efectos de la aldosterona. Entonces va a bloquear el efecto contrario de la aldosterona. Agonista. Agonista aumenta el efecto. Antagonista bloquea el efecto. Entonces, en caso estoy diciendo antagonista de la aldosterona, entonces va a bloquear la aldosterona porque tiene exceso. Espironolactona o aldactónica. 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 Ese es un nombre comercial. Un nombre genérico, espironolactona. Es un diurético. Es un diurético ahorrador de potasio. ¿Por qué ahorrador? La aldosterona eliminaba el exceso de potasio, ¿no? Entonces, si yo le doy un bloqueador, entonces el paciente va a orinar, pero va a reabsorber el potasio, no lo va a eliminar. Se da en pacientes también con insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca retienen líquido, ¿no? Se llenan de agua. Entonces, nosotros para evitar ese exceso de agua damos diuréticos para que el paciente orine ese exceso de agua. Diuréticos comunes, hay varios diuréticos, pero el más bueno, potente y se utiliza en emergencia sobre todo es la furosemida. Furosemida. Es un diurético que el paciente orina bastante, o sea, es muy efectivo. Pero después del tiempo de la furosemida y elimina potasio también. Entonces vos lo podés dar en la furosemida si el paciente no tiene hipopotasemia. Porque si imagínate, si el paciente tiene hipopotasemia y le das furosemida, más abajo le provoca, y ustedes saben que el potasio es peligroso. Sí. Que la hipopotasemia es grave para el corazón y la hiperpotasemia también es grave. Sí.
Entonces yo le doy furosemida y lo sí que mejora muy bien, pero si ya yo lo voy a mandar tratamiento para la casita, ya si le doy furosemida por mucho tiempo, ya ves, el paciente va a tener bajo potasio, va a tener calambre y todo lo demás. Entonces ya no le doy furosemida. Ya le doy un diurético que sigue orinando, pero que me ahorra el potasio. ¿Cuál le voy a dar? Espironolactona, un diurético ahorrador de potasio. Muy bien, jóvenes. Y en el tema del hipoaldosteronismo, ando por ahí. Si no hay aldosterona, entonces le voy a dar aldosterona, más fácil todavía. Le pongo lo que falta. Ya saben de aldosterona, vamos al cortisol. Cortisol. Entonces, si yo les pregunto, menciónenme 3 estimulantes que se liberen aldosterona, que aumentan la producción de aldosterona. ACTH, angiotensina 2, hiperpotasemia o hipercalemia. No se van a confundir con hipercalcemia, ¿no? Hipercalemia, que es el mismo hiperpotasemia. Porque el símbolo de potasio, ¿cuál es? K. Por eso calemia. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos con el cortisol. El cortisol entonces es una hormonita estimulante. Vamos a estimulante para que se libere cortisol. Estimulantes dijimos ACTH. ¿Qué más? ¿Qué más creen que vive? No, cortisol es una hormona del estrés. Cuando estamos estresados, cuando estamos con traumas, golpes, cuando nuestro cuerpo está sufriendo también un tipo de injuria. Entonces todo eso va a estimular a que se libere cortisol. Preocupaciones, ansiedad. ¿Qué fue? ¿Ves? O sea, ustedes todito están Sí, en lo que te van a hipercortisolismo. Todos estresados. A las 2. Sabía que me iba a reír. Estrés. No esperes esa respuesta. Estrés físico y estrés mental. Aplazo. Aplazo en patología. No. No es chistoso. ¿Cómo anda la cosa en patología? ¿Ya subiendo? Mejor. Muy bien, me está derramando. Ya, sigamos. Hipoglicemia. Traumas o golpes, ¿no? Inflamación o infecciones, cirugías, todo eso es estimulante. ¿Cuál va a ser el principal? ACTH y lógicamente el estrés. Muy bien. Efectos del cortisol. Los efectos del cortisol, como están relacionadas con el estrés, ustedes saben que en el estrés se estimula el simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático que produce taquicardia,
broncodilatación, te activa, digamos, el estado de alerta, ¿sí? Te quita el sueño, ¿sí? Sudoración, aumento de temperatura, te aumenta el flujo sanguíneo a los músculos. El sistema simpático es un sistema de fuga y de lucha. O vos luchas o te fugas, pero te prepara para el peligro. ¿Sí? O sea, no es bueno también estar en todo ese estado continuamente. Porque te da hipertensión arterial, te provoca taquicardia, te provoca infartos de miocardio. Imagínate estar en todo ese estado todo el tiempo. ¿Por qué le dio el infarto? Por su estilo de vida así de a full, ¿no? Ustedes saben que todo en exceso es malo, ¿no? Y hay un equilibrio hay que tener, ¿no? Estar en fiesta todo el tiempo también no es bueno. No es bueno, no es bueno. O estar encerrado también. No es bueno, Said, no es bueno. Tienes que darte una vuelta a la placita, allá. Allá lo queremos Comerte llevar, un pique tomar macho del iris. un Buenal. cafecito de la petróleo. Comida boliviana, de burque. Cuidado con las salmonelas. Tómese una ciprofloxacino profiláctico, ¿no, hermano? Ya le llevamos a la cita una hora. Tómese su albendazol profiláctico. Su merendazol ¿Ah? No quiso ni subirse a los juegos de las alacitas. Solo Ah, estuvo fue la una cita. hora las citas con nosotros, pero ya Y que pudimos también, salir. ¿dónde la llevaron ustedes? Ya ese lugar es muy estresante. Todo nos grabó. Bueno, efectos del cortisol sobre los hidratos de carbono. Sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre el sistema inmunológico, sobre el tejido, sobre todo el tejido óseo. Principalmente eso. ¿Ya? Vamos. Sobre los hidratos de carbono, aumenta la degradación de glucógeno para glucosa. Entonces aumenta la glicemia en la sangre. Aumenta la glucosa en la sangre. Entonces, si vos tenés un paciente diabético y le pones corticoides, va a aumentar su glicemia diabético más. Cuidado con diabético, no darle corticoides. Podemos darle poder, pero hay que controlar su glicemia. ¿Ya? Vamos sobre las proteínas. Degradación de las proteínas. Disminuye la proteína. Proteólisis. Destrucción de las proteínas. Bueno, en este caso vamos a poner proteólisis. ¿Sí? Proteólisis, degradación de las proteínas. O sea, disminuye las proteínas porque aumenta la proteólisis. O sea, degradación de las proteínas en aminoácidos. Bien, ¿qué más? Sobre las grasas, lipogénesis. Aumenta la lipogénesis. O sea, la formación de grasa. El sistema inmunológico
disminución de la actividad. Disminuye la actividad del sistema inmunológico. Es un inmunomodulador. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, donde su misma inmunidad le ataca, como el lupus, como la artritis reumatoidea, como la psoriasis en la piel, ¿qué le vas a dar de tratamiento entonces? ¿Qué le vas a dar? Pues, porque le baja la inmunidad, pero si está la inmunidad atacándole, ¿no ves? ¿Qué le vas a dar para que baje la inmunidad? Corticoide. O bueno, el cortisol es el corticoide natural. El corticoide sintético ya se divide en varios fármacos. Dexametasona, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, betametasona, todo lo que viene en cola. Son los parientes del cortisol, son los que son sintéticos. El cortisol es natural. ¿Sí? Disminuye la actividad. ¿Y por qué disminuye la actividad del sistema inmunológico? Porque bloquea las enzimas que producen inflamación. Que ustedes saben que son las ciclooxigenasas, claro, la cascada inflamatoria. La ciclooxigenasa transforma el ácido arachidónico en sustancias que producen vasodilatación, agregación de leucocitos, inflamación, dolor. ¿Qué es lo? ¿Cómo se llama? Esta sustancia, eucosanoides, ¿cómo se llama? Prostaglandina, tromboxano, leucotrieno. De todas esas sustancias, aquí con los leucocitos, migran al tejido dañado, inflamación, edema y dolor, ¿no? ¿Cuál es la que trae de Celso de inflamación? Rubor, que dice que está rojo, que es eritematoso. Dolor, calor y tumefacción, edema. Entonces está hinchado, duele, está rojo y no poder moverlo, no puede moverlo porque te duele. Mover. Eso está con inflamación. Esa inflamación se debe a golpes, a quemaduras, a infecciones, a enfermedades autoinmunes. O sea, tiene diferentes causas de inflamación. La cosa es que hay un daño al tejido. ¿Ya? Entonces, si vos le das corticoides, el paciente mejora, pues, se va a la inflamación. El paciente se sorprende. Este doctorcito le achuca bien. Voy a volver. No, pues el corticoide es como un medicamento más. Pero tiene su efecto. El corticoide es Exactamente. Tiene sus efectos especiales. De entrada te baja la inmunidad y entonces va a predisponer a qué? A infecciones. Y por eso hice la lipogénesis. ¿Lo ves? ¿Qué pasó en este tiempo de pandemia? Que salió que la dexametasona era buena para el COVID. Claro, pero era para el COVID grave, pero no para cualquier COVID leve. Entonces, si alguien salía positivo el COVID leve, ya se implantaban corticoides. ¿Y qué pasó? ¿Qué le daba de al paciente? Neumonía bacteriana. O sea, ya no era neumonía por COVID, ya era neumonía por bacterias. Entonces, abusaron de los corticoides. ¿Sí? Bueno, ¿qué más, jóvenes? Entonces bloquea la ciclooxigenasa y también disminuye las proteínas, pues. Y las proteínas, los anticuerpos son a base de proteínas, ¿no? Por eso es que también disminuye la inmunidad. ¿Qué más? Tejido óseo. Disminuye el calcio en los huesos. Disminuye la calcificación. Entonces, si vos le das corticoide a un abuelito, cuidado con la fractura, ¿no? Cuidadito con la fractura. Cuidado con paciente que esté con osteoporosis y le das corticoide. Sonar mal los huesillos. Se quebra el huesillo. ¿Listo? Ya saben entonces del cortisol. Hipercortisolismo. Si tenemos exceso de cortisol, se llama síndrome de Cushing. Cushing.
hipercortisolismo. Se denomina síndrome de Cushing. Eso, ¿cuál creen que es? ¿De dónde viene el exceso de corticoides? ¿Será que es un tumor productor de corticoides? Sí, puede ser, en la glándula suprarrenal. Pero lo más común del Cushing, ¿cuál es? Porque el paciente se toma pues, el cortisol, hipercortisolismo, se toma la dexametasona. Entonces el Cushing, la mayoría es exógeno, porque se lo toma. No es que el propio cuerpo lo produce. Esto es hipo o hiper. Ahora, ¿por qué se automedica el paciente? Porque claro, ya ven una receta del doctor de corticoides, es buena, y que bajó la artritis al paciente. No, bueno, y el paciente como tiene una enfermedad incurable, una artritis, pues se compra la misma receta todo el tiempo. No sabe usar los corticoides. Y claro, algún medicamento mágico que te baja el dolor de inflamación, esa. Pero al cabo de algún tiempo, así va todo acaba hinchado. Retención de grasa en la parte central, estrías de la piel, joroba aquí de búfalo, síndrome de Cushing. Ya saben, no se automediquen. ¿Listo, jóvenes?